Hello again. This time we're going to talk about the verb to be. Alright, so let's go. We know I, you, he, she, it, we, they. Ya conocemos los sujetos I, you, he, she, it, we, they. Esta vez vamos a estudiar el verbo to be y vamos a ver cómo nosotros usamos el verbo to be. Right. So we have three forms of the verb to be, and each of them corresponds to each of the subjects that we already know. That's why it's so important that you memorize them. El verbo to be corresponde a cada uno de los sujetos que ya estudiamos antes, como la conjugación de verbos en español, ¿ok? Entonces es muy importante que se los memoricen. Y para el verbo to be, a diferencia en español, solamente tenemos tres tipos diferentes de conjugaciones. Entonces, para I, am. Para you, are. Para he, she o it, is. Para we y they, are. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir yo soy o yo estoy, voy a decir I am. Si yo quiero decir ella es o ella está, voy a decir she is. Si quiero decir nosotros estamos o nosotros somos, voy a decir we are. Okay? So what do we use the verb to be for? We use it for three different things. We use it for descriptions, location, and to tell about the weather. ¿Para qué usamos el verbo to be? Todo el mundo lo menciona, lo primero que aprendemos, pero no nos dicen para qué lo vamos a usar o para qué sirve. Entonces, el verbo to be nos sirve para tres cosas básicas. Para hacer descripciones, para hablar de dónde estamos o de la locación donde estamos y para hablar acerca del clima. Ok, entonces por ejemplo, si yo quiero describir a alguien, depende del sujeto, uso el verbo to be y luego uso mi complemento. Entonces por ejemplo, si yo quiero decir yo soy alta, voy a utilizar el sujeto yo, que ya lo conocemos, I. Luego voy a utilizar la conjugación correcta del verbo to be, que en este caso es am, y luego la descripción, que en este caso es alta, so tall. I am tall. Si yo quiero decir, en vez de hablar de mí misma, quiero hablar de él, entonces de la misma forma. ¿Cuál es el sujeto para él? He. ¿Cuál es el verbo to be? Is. Entonces voy a decir, he is tall. Esto no se modifica. Si yo quiero hablar de dónde estoy o dónde está otra persona, de la misma forma, tomo el sujeto, tomo el verbo to be correspondiente y luego dónde está. ¿Okay? Si yo quiero decir que estamos o nosotros estamos en el parque, voy a decir we are at the park. ¿Ok? Aquí de igual forma puedo reemplazar este sujeto que está acá. Puedo decir, por ejemplo, tú estás. So puedo decir, you are at the park. Si quiero hablar del clima, voy a usar el sujeto it. ¿Por qué? Porque si recuerdan, hablamos que it lo usamos para cosas. ¿Ok? En este caso, el clima es algo, es una cosa. Entonces vamos a decir, it is raining. En el caso del clima, casi siempre vamos a usar el sujeto it. Y por ende, vamos a usar el verbo is en this case. Y aquí lo puedo cambiar. Puedo decir que hace calor o que está nevando. So, it is hot or it is snowing. Right. We also have the negative form of the verb to be, which we're going to see right now. También podemos usar estos sujetos y en vez de decirlo en positivo, lo podemos decir en negativo. El verbo to be no va a cambiar, va a ser el mismo siempre. Lo único que vamos a hacer es añadirle not a cada una de las partes del verbo to be. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir yo no soy alta, entonces voy a decir I am not tall. You are not tall. He is not tall. She's not tall. It's not tall. We are not tall. They are not tall. Y también tenemos contracciones, que es para hablar un poquito más rápido y poder ser un poquito más fluidos. Van a haber muchas contracciones en la parte de inglés. Para I am no tenemos ninguna contracción. Vamos a decir I am not tall. Para are not, vamos a decir
aren't. Para is not, vamos a decir isn't. Cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Ok? Puedo decir he is not o puedo decir he isn't. Las dos significan lo mismo, las dos están correctas, solo que estas de acá nos sirven para hablar un poquito más rápido y por ende son más comunes cuando estamos hablando. Entonces, tomando los ejemplos anteriores, I can take them and I can make them negative. I can say, I am not tall, we are not at the park, it's not raining. De la misma forma que los utilicé para descripciones, para lugares o para el clima, lo puedo usar también en negativo, solo añadiéndole la partícula not acá en cada uno de estos. Y de la misma forma, pues el verbo to be va a ser correspondiente al sujeto que nosotros estamos estudiando. So now let's go ahead and practice a little bit about it. And if you have any questions, please let us know.